Las campanas de la iglesia de San Jacinto del Río repicaban con fuerza, anunciando el inicio de las festividades patronales. En el atrio, decorado con papel picado de colores y el aroma dulce del copal en el aire, los niños corrían entre los puestos de antojitos y globos, riendo, empapados de una felicidad que parecía eterna. Marisol Jiménez los miraba desde su silla de ruedas, con los ojos bien abiertos, abrazando su muñeca de trapo. Tenía 8 años, el cabello recogido en 2 trenzas apretadas y una mirada profunda, demasiado sabia para su edad. Aunque el bullicio le arrancaba sonrisas, en el fondo del pecho sentía una punzada. Quería correr también, quería danzar, quería que sus piernas respondieran a los sueños que llevaba en el alma. Sentada bajo la sombra de una jacaranda, junto a su abuela doña Remedios, escuchaba las canciones del mariachi que ensayaba cerca del altar mayor. Cada nota parecía elevar su corazón. La abuela, con sus manos arrugadas, le acariciaba el cabello con ternura. «¿Te duele algo, mi niña?», preguntó con voz suave. Marisol negó con la cabeza. «No, abuelita. Solo estaba pensando que, si pudiera caminar, me uniría a los danzantes del pueblo». Doña Remedios le sonrió, los ojos brillando con una mezcla de nostalgia y fe. «¿Sabes qué creo? Que la Virgen escucha a quienes la miran con amor puro, y tú tienes un corazón limpio como el cielo después de la lluvia». En ese momento, una ráfaga de viento cálido cruzó la plaza. Las flores del altar titilaron. Marisol sintió que algo la abrazaba por dentro, como si el universo entero le dijera que no perdiera la esperanza. Al otro lado de la plaza, la gente comenzaba a reunirse para el inicio del rosario. El padre Nicolás, vestido con su sotana blanca, saludaba a los fieles con paciencia. Lucía, la madre de Marisol, se acercó con una bolsa de pan dulce y una taza de atole. «Ya vienen las letanías, hija», dijo arrodillándose a su lado. «¿Quieres rezar con nosotros?». Marisol asintió de inmediato. «Sí, mamá». «Pero antes, ¿puedo acercarme un momento a ver a la Virgen?». Lucía se miró con la abuela. Sus ojos intercambiaron un gesto mudo de preocupación. Hacía meses que Marisol pedía lo mismo, como si necesitara ver esa imagen de la Virgen de la Esperanza una y otra vez para calmar algo que ni los doctores sabían nombrar. «Claro que sí», respondió al fin. «Pero no tardes mucho, mi amor». La niña, empujada con cuidado por su abuela, cruzó el empedrado hasta el altar lateral de la iglesia. Allí, enmarcada en un retablo dorado, con un manto azul y flores bordadas en oro, la imagen de la Virgen resplandecía bajo la luz de cientos de veladoras. Marisol la contempló en silencio. Su mirada se llenó de lágrimas, pero no de tristeza, sino de algo que se parecía a una promesa nacida del alma. «Virgencita», susurró, «yo sé que tú puedes con todo. Si algún día me ayudas a caminar, te lo juro, te lo prometo. Visitaré a todos los niños que se sienten tristes, y les diré que tú puedes hacer milagros». En ese instante, una paloma blanca cruzó la iglesia en silencio. El silencio que siguió se sintió distinto, como si algo en lo invisible acabara de ser escuchado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón. Marisol despertó con el canto lejano de los gallos y el murmullo del molino del vecino moliendo maíz. La luz suave del amanecer entraba por la ventana de su cuarto, pintando las paredes de un tono dorado que parecía abrazarlo todo. Su madre ya estaba en la cocina. El aroma a tortillas recién hechas y café de olla inundaba la casa. «Buenos días, princesa», dijo Lucía asomándose con una sonrisa cálida. «Hoy tenemos visita de la comadre Lupita. Trae unas telas para que las revise». Marisol se incorporó en la cama como podía, con movimientos lentos pero decididos. Sus piernas no respondían, pero su voluntad era firme como piedra de río. «¿Puedo ayudar, mamá?». Lucía se acercó y le dio un beso en la frente. «Claro que sí. Tú siempre ayudas con tus consejos, tienes buen ojo para los colores». Mientras su madre la ayudaba a vestirse, Marisol le preguntó, «¿Hoy puedo salir a la plaza después del almuerzo?». Lucía dudó un momento.
Si terminas tus deberes y no hace tanto calor, sí. Pero solo un rato, ¿eh? Prometido. Afuera, el pueblo comenzaba su rutina. Hombres con sombrero y machete al hombro iban hacia los campos. Mujeres barrían las banquetas o preparaban lonches para sus hijos. El sonido de una banda ensayando se filtraba desde la casa de los hermanos Mendoza, y los perros callejeros se perseguían entre sí, ladrando sin descanso. Doña Remedios ya estaba sentada bajo el corredor, hilando lana con paciencia infinita. Cuando vio salir a su nieta, la saludó con ese tono que solo las abuelas tienen. ¿Y cómo amaneció mi flor del desierto? Con ganas de correr, abuelita, respondió Marisol con una sonrisa melancólica. La anciana bajó la vista un segundo, como ocultando algo, y luego le hizo una seña para que se acercara. Ven, niña. Hoy quiero contarte una historia que no está en los libros. Marisol se acercó en su silla, atenta como siempre cuando su abuela hablaba en ese tono misterioso. Hace muchos años, cuando yo era más joven que tu mamá, hubo una niña en este pueblo que tampoco podía caminar. Todos decían que era el destino, pero ella no se rindió. Tenía una fe tan grande que un día, después de tocar la imagen de la Virgen, algo cambió. No fue de inmediato ni mágico como en los cuentos. Fue un proceso. Pero un día, simplemente, se puso de pie. Marisol abrió los ojos como platos. ¿Y caminó? Caminó, mi amor. Y no dejó de hacerlo nunca más. La niña guardó silencio. No era la primera historia de ese tipo que escuchaba, pero esa, dicha en voz baja y con tanta emoción, se le clavó en el pecho. Más tarde, Teresita llegó con su mochila colgando de un solo hombro. Marisol, ¿quieres que te lea lo que escribí en la escuela? Es un cuento de una sirena que quiere ser astronauta. Claro que sí, respondió Marisol emocionada. Ambas se acomodaron bajo la sombra del árbol grande del patio. Teresita empezó a leer con dramatismo infantil, cambiando la voz para cada personaje, haciendo reír a Marisol hasta que le dolía el estómago. Cuando terminaron, la niña miró el cielo, que ya comenzaba a llenarse de nubes suaves. ¿Sabes algo, Tere? A veces siento que aunque no camine, vuelo igual cuando estoy contigo. Teresita sonrió, mordiéndose el labio. Y yo siento que tú eres más valiente que todas las heroínas de los cuentos. En ese instante, la voz de Lucía se escuchó desde adentro. «Niñas, es hora del almuerzo. ¡Vamos!», dijo Marisol extendiendo la mano. Teresita la tomó con fuerza, como si fuera un pacto silencioso. Y así, entre tortillas calientes y sueños compartidos, Marisol vivía cada día, como si fuera una semilla que, en el fondo de su corazón, ya sabía que florecería. Lucía recordaba cada detalle como si hubiese ocurrido ayer. El hospital en Guadalajara, las luces blancas y frías, el eco de pasos apurados en los pasillos y aquel olor inconfundible a alcohol y desinfectante. Marisol tenía apenas unos días de nacida cuando los médicos comenzaron a notar que algo no estaba bien. No respondía como los otros bebés, sus piernitas se mantenían flácidas, sin movimiento alguno. «Podría tratarse de una parálisis congénita», dijo el doctor Márquez, con voz firme pero serena. «Necesitamos hacer más estudios para confirmar». Lucía sintió cómo se le caía el mundo. No tenía a quien abrazarse, ni con quien llorar. El padre biológico de Marisol había desaparecido en cuanto supo del embarazo. Sus padres habían muerto años antes. Solo estaba ella, con su hija entre los brazos y un vacío inmenso rodeándola. Los días siguientes fueron una mezcla de lágrimas contenidas y noches sin dormir. En silencio, mientras mecía a Marisol, Lucía le hablaba al oído. «Aunque no camines, te juro que te voy a llevar a donde quieras, mi niña. Serás libre, aunque sea con mis brazos». Al regresar al pueblo, todo cambió. Algunos vecinos murmuraban, otros ofrecían ayuda con pena en la voz. La mirada de compasión fue quizás lo que más dolió. No quería lástima, solo comprensión. Pero San Jacinto era un pueblo chico y los prejuicios corrían como el agua en la acequia. «Pobrecita», decían algunas mujeres al verla pasar en brazos de su madre. «Tan chiquita y ya con esa cruz».
Lucía caminaba con la cabeza en alto, pero por dentro luchaba con la rabia y el miedo. Cada paso era una declaración de amor y resistencia. El doctor Márquez, que tenía su consultorio frente a la plaza, siguió el caso con compromiso. Siempre hablaba con claridad, sin rodeos, pero también con humanidad. «No quiero darte falsas esperanzas», le dijo una vez, «pero tampoco voy a quitarte la fe. Hay casos en que la voluntad y la terapia hacen milagros». Lucía sonrió débilmente. «¿Usted cree en los milagros, doctor?» Él se encogió de hombros. «Creo en el cuerpo humano, pero he visto cosas que no puedo explicar, y cuando eso pasa, me callo y dejo que hable la vida». Marisol creció entre consultas, ejercicios, cuidados y el amor desbordante de su madre y su abuela. Aunque no podía correr ni jugar como los demás, siempre encontraba formas de participar. Desde su silla dibujaba, contaba historias, organizaba juegos verbales, se convirtió en el centro de un pequeño universo de creatividad. Pero también hubo días oscuros, noches en que Marisol preguntaba con voz rota: «¿Por qué mis piernas no quieren moverse, mamá?». Y Lucía, tragando el nudo en la garganta, respondía: «Porque son diferentes, hija, pero eso no las hace menos tuyas. Solo necesitan otro tipo de tiempo». A veces Teresita llegaba llorando a casa porque un niño había dicho algo cruel sobre Marisol en la escuela. «No le hagas caso», le decía la abuela. «La ignorancia es como el polvo, se sacude y se sigue caminando». Marisol sonreía, aunque por dentro dolía. Dolía cada comentario, cada mirada, cada momento en que deseaba algo tan simple como levantarse sola a buscar un vaso de agua. Pero nunca perdió la dulzura, nunca dejó de cantar, y nunca dejó de mirar a la Virgen con ojos de confianza total. Una tarde, al regresar de una consulta, mientras el cielo se nublaba con presagio de lluvia, Marisol miró por la ventana del coche viejo de su madre y susurró: «¿Tú crees que Dios se olvidó de mí?». Lucía le tomó la mano con fuerza. «Yo creo que Dios te hizo especial para enseñarnos a todos algo que aún no entendemos». El mes de octubre llegó con sus cielos despejados, las primeras ofrendas en las puertas y el aroma a cempasúchil flotando en el aire. En San Jacinto, los preparativos para el Día de la Virgen de la Esperanza se sentían en cada rincón. Las mujeres tejían coronas de flores, los niños ensayaban cantos, y en la iglesia el padre Nicolás organizaba todo con rigurosa devoción. Marisol pasaba más tiempo del habitual en la parroquia. Su lugar favorito era el banco de madera junto al altar lateral, donde estaba la imagen de la Virgen. Desde ahí podía mirarla sin que nadie interrumpiera sus pensamientos. Una tarde, mientras el sol se filtraba en haces dorados por los vitrales, Marisol susurró su plegaria en voz baja, como quien guarda un secreto entre suspiros. «Virgencita, no te pido que me cures como en los cuentos, solo te pido una oportunidad. Si un día puedo caminar, aunque sea un poquito, te prometo que no lo usaré para jugar ni correr, sino para ayudar». Hizo una pausa, con los ojos cerrados. «Te juro que visitaré a los enfermos como el padre Nicolás. Les llevaré esperanza, igual que tú me la das a mí. Solo una vez, para demostrar que los milagros existen». Doña Remedios, que la observaba desde atrás, sintió un escalofrío. No por miedo, sino por algo más profundo. Era como si las palabras de su nieta hubieran salido directamente del corazón hacia el cielo. «¿Estás bien, mi niña?», preguntó al acercarse. «Sí, abuelita, solo estaba platicando con ella». «¿Y qué le dijiste?». Marisol la miró pensativa. «Le hice una promesa, pero no se la voy a contar a nadie. Es entre ella y yo». Remedios asintió, respetando ese vínculo sagrado que, aunque invisible, era fuerte como las raíces de los árboles viejos. En casa, Lucía terminaba de coser unos vestidos para entregar al día siguiente. Estaba cansada, con las manos adoloridas y los ojos vidriosos, pero al ver entrar a su hija con una sonrisa serena, se le iluminó el alma. «¿Cómo estuvo en la iglesia?». «Hermoso, mamá. Canté con los niños y le recé a la Virgen». Lucía acarició el rostro de su hija. «Tienes una fe que me sorprende todos los días, Marisol. Es que, si dejo de creer, ¿qué me queda?».
La madre se quedó en silencio. No tenía respuesta para eso. Lo único que podía ofrecer era su compañía y su amor incondicional. Esa noche, en la cena, Teresita se unió a ellas. Hablaban del festival, de los juegos, de los vestidos que usarían las niñas del coro. Marisol las escuchaba, participaba con alegría, pero su mirada se iba una y otra vez hacia la imagen de la Virgen colgada en la pared de la cocina. Era pequeña, de madera tallada, con una expresión dulce y maternal. «¿Sabes qué, Tere?», dijo de pronto. «Yo creo que la Virgen también fue niña, y que cuando era pequeña soñaba con ayudar a todos los que sufrían, igual que yo». Teresita asintió con entusiasmo. «Claro, por eso entiende todo lo que sentimos, porque también fue pobre, también tuvo miedo, también lloró». «Entonces», añadió Marisol, «quizás si un día me levanto de esta silla, será porque ella sabe que voy a usar mis pasos para algo más grande». Doña Remedios, que tejía en silencio, levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Solo siguió moviendo las agujas con más fuerza. Y así, entre tortillas, oraciones y promesas selladas en el alma, Marisol tejía en silencio su destino. Uno que, aunque aún invisible, ya latía fuerte dentro de ella. El consultorio del doctor Márquez olía a eucalipto y libros viejos. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías de generaciones pasadas del pueblo, sonrisas enmarcadas que contrastaban con la expresión grave del médico mientras hojeaba los últimos estudios de Marisol. Lucía estaba sentada frente a él, con las manos entrelazadas, los nudillos blancos por la tensión. Marisol observaba desde su silla sin hablar, pero con los ojos fijos en cada gesto del doctor. «Los resultados no muestran ningún cambio», dijo al fin, cerrando la carpeta. «La condición de Marisol sigue siendo la misma. Su médula no envía señales a las piernas, y eso no ha variado». Lucía tragó saliva. «¿No hay nada que podamos hacer?». El doctor la miró con compasión, pero con firmeza. «Nada que esté a nuestro alcance en este momento. La fisioterapia puede ayudar a fortalecer el cuerpo en general, pero no corregirá lo que no responde. Es importante que comprendan eso». Marisol bajó la mirada. No lloró. Ya había escuchado esas palabras antes, aunque cada vez dolían distinto, como una herida que no termina de cerrar. «¿Y si vamos a Guadalajara?», insistió Lucía con voz desesperada. «¿Un especialista? ¿Un tratamiento nuevo?». «Lucía», dijo el médico con tono más suave, «conozco tus ganas de hacer todo por tu hija, y es admirable, pero ir a Guadalajara cuesta, y los estudios allá te dirán lo mismo. No quiero que gastes lo que no tienes para escuchar otra vez lo que ya sabes». Lucía apretó los labios. Sabía que tenía razón, pero la impotencia ardía en su pecho como una brasa viva. Cuando salieron del consultorio, el sol les pegó de lleno en la cara. El aire estaba denso, y el zumbido de las cigarras hacía que el silencio fuera aún más pesado. «No me importa lo que diga el doctor», murmuró Lucía mientras empujaba la silla. «Vamos a encontrar una forma». Marisol no respondió. Solo apretó los puños sobre su falda, sintiendo que algo dentro de ella se partía un poco más. Al llegar a casa, doña Remedios las esperaba con una taza de té de manzanilla. «¿Y qué dijo ese hombre de bata blanca?». Lucía negó con la cabeza, cansada. «Lo de siempre. Nada cambia». La anciana suspiró hondo y luego miró a Marisol. «A veces, las cosas no cambian por fuera, pero sí por dentro, y eso es lo que importa. ¿Tú cómo estás, mi niña?». Marisol la miró con ojos tranquilos, pero firmes. «Estoy cansada, abuelita, no del cuerpo, sino de que siempre sea lo mismo, de que me digan no se puede, como si fuera una condena». Remedios dejó la taza en la mesa y se acercó para tomarle la mano. «Escúchame bien, hija. Hay palabras que no debes dejar entrar en tu corazón. No se puede es una de ellas, porque cuando una cree de verdad, las puertas se abren solas». Lucía se sentó al lado de ellas con lágrimas contenidas. «Pero, ¿y si no hay puerta, mamá? ¿Y si todo lo que hay es muro tras muro? Entonces se escala, se cava,
o se espera, pero nunca se abandona la fe. Esa noche, Marisol se quedó despierta más tiempo de lo habitual. Miraba el techo, imaginando cómo sería dar un paso, solo uno. Pisar la tierra, sentir la vibración del suelo, caminar hacia la Virgen sin ayuda. Cerró los ojos y se aferró a esa imagen como a una cuerda en medio del mar. Aunque el médico hubiera dicho lo contrario, en su pecho latía una certeza silenciosa. Aún no era el final. El día de la Virgen llegó con una claridad inusual. El cielo estaba limpio, sin una sola nube, y el aire fresco traía consigo el olor de las flores recién cortadas. Las calles de San Jacinto estaban adornadas con listones y tapetes de aserrín de colores. Las campanas repicaban sin descanso, y los vecinos, vestidos con sus mejores ropas, se preparaban para la gran procesión. Marisol despertó temprano. Lucía había dejado listo su vestido blanco con encajes celestes y una coronita de flores tejidas por doña Remedios. Teresita llegaría pronto para ayudar a empujar su silla en la procesión, como lo hacían cada año, pero esta vez Marisol sentía algo distinto, como si algo dentro de ella estuviera por estallar, no de miedo, sino de algo parecido a esperanza feroz. ¿Lista, mi amor?, preguntó Lucía mientras ajustaba los últimos botones del vestido. Lista, mamá. Este año quiero ir hasta el final. No quiero que me dejen a mitad del camino. No te vamos a dejar, respondió Lucía y le besó la frente. Hoy estarás justo detrás de la Virgen, como tú querías. La imagen de la Virgen de la Esperanza fue sacada de la iglesia entre cantos y vítores. Estaba decorada con rosas blancas, velas y listones. 4 hombres la cargaban en andas de madera, mientras la gente lanzaba pétalos desde los balcones. Detrás de ella seguían los músicos, los niños con trajes típicos, las mujeres con velas encendidas, y entre ellos Marisol en su silla, con Teresita a un lado y su madre empujándola con delicadeza. Las ruedas crujían sobre el empedrado, pero Marisol no se quejaba. Miraba fijo la figura de la Virgen, sintiendo que cada paso que daban los demás, de algún modo, también era suyo. ¿Te cansas?, le preguntó Teresita. No, hoy me siento ligera. El padre Nicolás caminaba unos metros más adelante, recitando letanías con voz fuerte, pero el sudor en su frente y la tensión en sus manos traicionaban una inquietud. Sabía que mucha gente esperaba algo más que un desfile. Esperaban señales, milagros. Y él, hombre de fe y razón, luchaba por equilibrar ambas cosas sin caer en el fanatismo. Que no me usen para alimentar falsas esperanzas, había dicho días antes al mirar la imagen de la Virgen, pero si algo va a pasar, que sea por amor y no por presión. Mientras avanzaban por la calle principal, doña Remedios lanzaba pétalos desde una canasta. A su paso algunos ancianos se arrodillaban, otros lloraban en silencio, y los niños, sin entender del todo, seguían cantando con alegría. La procesión se detuvo frente al hospitalito del pueblo. Allí, por costumbre, se hacía una pausa para rezar por los enfermos. Marisol cerró los ojos y repitió las oraciones con devoción. Al final del rezo, alzó la vista y murmuró para sí: «Si hoy no pasa nada, igual te voy a seguir queriendo, pero si me escuchas, dame una señal». Nadie oyó esas palabras. Nadie, excepto el viento, que sopló con una suavidad inesperada. Un par de velas se apagaron solas. Una hoja de laurel cayó justo sobre su regazo. «¿Viste eso?», dijo Teresita asombrada. «Sí», respondió Marisol con una sonrisa leve. «Tal vez solo fue el viento, o tal vez no». Al reanudar la marcha, Lucía sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero presentía que algo estaba cambiando. Tal vez no en el cuerpo de su hija, pero sí en el alma de todos los que caminaban ese día, empujados por la fe, o por algo más antiguo y profundo que no tenía nombre, pero que hacía latir el corazón con fuerza. La casa estaba en silencio. Afuera, el viento movía suavemente las ramas del limonero, y el cielo, despejado y oscuro,
Dejaba ver un tapiz de estrellas brillando con intensidad. Marisol no podía dormir. Daba vueltas en la cama, incómoda, con una inquietud extraña vibrando en el pecho. Doña Remedios también estaba despierta. En la sala, sentada en su mecedora, tejía sin prisa. El tic-tac del reloj colgado sobre la pared era el único sonido constante, marcando el ritmo del tiempo como si contara algo secreto. Lucía dormía profundamente. El cansancio de los últimos días había caído sobre ella como una losa, pero en la habitación contigua, Marisol se sentía invadida por algo que no sabía explicar. Su cuerpo estaba inquieto, no de dolor, sino de una energía distinta. «Abuelita», susurró desde la puerta envuelta en su cobija, «¿puedo estar contigo un rato?» Remedios levantó la vista. No se sorprendió. «Claro, ven». El silencio también se comparte. Marisol se acomodó junto a ella. La abuela la cubrió con otro rebozo y le acarició el cabello con cariño. «¿Te sientes rara, verdad?» La niña asintió. «Como si algo se moviera dentro, pero no sé qué es». «A veces el alma siente antes que el cuerpo», murmuró la anciana. «Y cuando eso pasa, lo mejor es callar y escuchar». Marisol guardó silencio. Cerró los ojos y respiró hondo. De pronto, una sensación cálida empezó a recorrerle los pies. Primero fue un cosquilleo leve, casi imperceptible, pero luego se intensificó como si miles de hilos suaves le acariciaran las plantas de los pies, subiendo por las pantorrillas, despertando una parte dormida de sí misma. «Abuelita». «¿Sí? Mis pies». «Lo siento». Remedios se quedó inmóvil. No quiso hablar de inmediato. En lugar de eso, tomó con delicadeza las piernas de la niña entre sus manos, las frotó suavemente y la miró a los ojos. «¿Duelen?» «No. Es como si estuvieran despiertos». La anciana no dijo nada más. La abrazó fuerte. Cerró los ojos y oró en silencio. No pidió explicaciones, no dudó, solo agradeció, pero no habló, porque sabía que esa noche aún tenía cosas que revelar. Más tarde Marisol volvió a su cama. Se quedó acostada de lado, con la mirada perdida en la penumbra. Entonces ocurrió algo que nunca antes le había pasado. Escuchó una voz. No era una voz humana. Era suave, femenina, pero no nacía del aire, sino de dentro de ella. No tenía palabras, pero transmitía un mensaje claro, como si fuera una melodía que su alma entendía sin necesidad de traducción. «Confía, aún no es el momento, pero viene». Marisol no tuvo miedo. Sintió una calma profunda, como si hubiera esperado esa frase toda su vida. Cerró los ojos y se durmió abrazando esa sensación como quien guarda una promesa. Al día siguiente, al despertar, Lucía notó que su hija tenía un brillo distinto en los ojos, como si en vez de dormir, hubiera viajado a otro lugar y regresado más fuerte. «¿Dormiste bien?» «Sí, mamá. Soñé con algo hermoso». «¿Qué era?» Marisol sonrió, con un tono seguro. «No lo recuerdo todo, pero sé que era algo bueno, algo que me dijo que no estoy sola». Lucía se acercó, le dio un beso en la frente y murmuró: «Nunca lo estarás, mi amor». Y aunque la mañana comenzó como cualquier otra, con tortillas calentándose y el aroma del café llenando la cocina, algo invisible había cambiado, algo que, aunque nadie más pudiera ver, Marisol y su abuela sabían que ya había empezado a florecer. La misa dominical comenzó como siempre, los bancos llenos, las velas encendidas, el murmullo de oraciones antes del canto de entrada. Pero el padre Nicolás estaba inquieto. Desde la procesión había notado que algo en el ambiente del pueblo había cambiado, no solo por la emoción colectiva o la devoción encendida, sino por la forma en que todos hablaban de Marisol, como si esperaran de ella algo sobrenatural. Al comenzar la homilía se detuvo por un segundo, mirando el rostro de los fieles. Muchos tenían los ojos puestos en él, pero otros miraban de reojo a la niña sentada cerca del altar, con su vestido claro y su cabello recogido en trenzas. Marisol no parecía incómoda. Estaba serena,
como si no notara el peso de las expectativas. El Evangelio de hoy, dijo el sacerdote, retomando el hilo, nos habla de la fe que mueve montañas, pero también de la humildad de reconocer que no todo milagro es visible, y no todo lo visible es milagro. Una pausa. El silencio fue tan espeso que se podía sentir. A veces nos aferramos a señales, esperando que confirmen nuestras esperanzas. Pero la fe verdadera no exige pruebas. La fe verdadera confía sin ver. Lucía sintió que aquellas palabras iban dirigidas a ella. Se removió en su asiento. Últimamente, la fe que antes la sostenía se mezclaba con una ansiedad difícil de controlar. Cada gesto de su hija, cada palabra, cada mirada parecía examinarse con lupa, como si todos esperaran un desenlace que nadie podía garantizar. Esa tarde, mientras preparaban la comida, Lucía dejó caer una cuchara al suelo sin darse cuenta. Marisol la notó. ¿Estás bien, mamá? Sí. Solo estoy cansada. No me mientas. Tienes esa cara que pones cuando estás peleando contigo misma. Lucía la miró en silencio. Se acercó y se sentó frente a ella, con las manos en el regazo. Tengo miedo, hija. Miedo de que tu fe sea tan grande, que si no pasa nada, te lastime. Marisol frunció el ceño. ¿Por qué crees que si no camino mi fe va a romperse? Porque soy tu madre. Y no hay dolor más grande que ver a un hijo ilusionarse y después ver cómo se le cae el mundo. Pero mi mundo no se va a caer, mamá. ¿Sabes por qué? Lucía negó con la cabeza, apenas conteniendo las lágrimas. Porque mi fe no depende de que camine. Depende de que siga creyendo. Eso nadie me lo puede quitar, ni siquiera tú. Doña Remedios, que escuchaba desde el corredor, intervino con una voz calmada. La niña entiende más de lo que creemos. No hay que protegerla de la fe. Hay que acompañarla, que no es lo mismo. Lucía bajó la mirada. Sabía que su madre tenía razón, pero en el fondo de su alma seguía la lucha. Quería creer, pero también quería proteger, y esas dos cosas a veces no caminaban juntas. Esa noche, mientras cerraban la casa, el viento sopló fuerte. Una de las velas del altar familiar se apagó de golpe. Marisol la volvió a encender con manos firmes. ¿Crees que algún día el padre Nicolás también vuelva a creer en los milagros?, preguntó. Él cree, mi amor, respondió Remedios, solo que a veces la fe también se cansa y se esconde, como la luna cuando hay tormenta. Pero siempre está ahí. Marisol asintió en silencio. Luego miró hacia la imagen de la Virgen y murmuró, «Yo no me voy a cansar». Y aunque su cuerpo seguía quieto, su espíritu avanzaba. Uno de esos pasos que no hacen ruido, pero que cambian todo. Las nubes llegaron como sombras densas que se extendieron lentamente sobre San Jacinto del Río. El cielo, que durante días había estado despejado, ahora se cubría con un gris inquietante. El aire olía a tierra mojada antes de que cayera la primera gota, y los pájaros desaparecieron como presintiendo lo que vendría. Marisol observaba desde la ventana de su cuarto. La plaza estaba vacía, los toldos del mercado habían sido retirados, y los vecinos cerraban puertas y ventanas con rapidez. Era inusual tener tormentas tan fuertes en esa época del año, y sin embargo, todo indicaba que se acercaba una de esas que hacen temblar techos y cruzar oraciones. Lucía entró con una toalla en las manos. Vamos a tener que quedarnos adentro todo el día. Ya empezó a tronar fuerte en los cerros. ¿Y la Virgen?, preguntó Marisol con súbita preocupación. ¿La van a dejar en la iglesia sola? Seguramente el padre Nicolás la resguardará. Ellos saben qué hacer, dijo Lucía, aunque en su voz había duda. En efecto, la tormenta estalló poco después del mediodía. Rayos rasgaron el cielo con furia y la lluvia golpeó los techos de lámina con violencia. En la iglesia, el padre Nicolás y dos ayudantes intentaban proteger los objetos sagrados del agua que se filtraba por una grieta en la cúpula. La imagen de la Virgen de la Esperanza, colocada en su retablo lateral, recibió unas gotas que corrieron por su rostro como lágrimas. «Tenemos que moverla», dijo Nicolás. «No podemos dejarla aquí». «¿A dónde la llevamos, padre?»
a la sacristía, pero háganlo con cuidado. Mientras la cargaban, una ráfaga de viento entró con tal fuerza por la puerta principal que varias velas se apagaron y uno de los vitrales se resquebrajó. En casa, Marisol sintió un sobresalto. Algo en su pecho la apretó. Cerró los ojos y vio, en su mente, la imagen de la Virgen. No era imaginación, era certeza. Estaba mojándose. Necesitaba verla. «Mamá», dijo con urgencia, «quiero ir a la iglesia». «Ahora». Lucía la miró como si no hubiera entendido. «¿Qué? ¿Estás loca? Está cayendo un tormentón». «No me importa. Siento que tengo que verla. Es ahora. O nunca». «Marisol, entiende. No es seguro. Ni siquiera podemos salir al patio». Pero Marisol comenzó a llorar. No era berrinche. Era desesperación. «Por favor, mamá. Solo un momento. Déjame verla». Doña Remedios entró en ese instante, empapada hasta los huesos. Había venido de la casa de la comadre Rosa. «La iglesia se está mojando. El padre Nicolás está adentro. Vi cómo sacaban la imagen, pero está oscuro, y los truenos no dejan de caer». Lucía se quedó en silencio. La angustia le revolvía el pecho. Su instinto materno decía no, pero algo en los ojos de su hija, ese fuego tan inusual, le gritaba que la escuchara. «Muy bien», dijo por fin. «Vamos, pero será rápido». Pocos minutos después, cubiertas con impermeables y cargando la silla con ayuda de un vecino, llegaron a la iglesia. Dentro el padre Nicolás se sorprendió al verlas entrar. «¿Qué hacen aquí?» «Mi hija quiere ver a la Virgen». «Solo un momento». El sacerdote dudó, pero luego asintió. Señaló con la cabeza hacia la sacristía. Marisol fue empujada lentamente hasta quedar frente a la imagen, colocada sobre una mesa de madera, aún con gotas de agua en el rostro. «Déjenme sola con ella, por favor», pidió la niña. Lucía y el padre se miraron. Luego salieron en silencio, dejando la puerta entreabierta. Dentro, Marisol temblaba. No sabía si por el frío o por la emoción. Estaba sola frente a la figura que más amaba. Se inclinó lo más que pudo, estiró la mano y tocó el borde del manto. El viento afuera cesó de golpe, y el silencio que siguió no fue normal, fue sagrado. El aire en la sacristía era denso, cargado de incienso, humedad y algo más, algo que no podía nombrarse. Marisol permanecía en silencio frente a la Virgen. No lloraba, no temblaba, no pedía, solo sentía. El borde del manto entre sus dedos era áspero pero cálido, como si hubiera sido tejido por el sol. Cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta, profunda. De pronto, una oleada de calor le recorrió el cuerpo, como si la sangre hubiera despertado en cada rincón adormecido. El cosquilleo que había sentido días antes regresó, pero ahora era más fuerte, más claro. Le subía desde los pies hacia las piernas, luego al pecho y finalmente al rostro, haciéndole arder los ojos. Y entonces lo escuchó. Una voz, suave, firme, amorosa. No venía de fuera, venía de dentro, como si alguien la conociera desde antes de nacer. «Levántate, pequeña mía». Marisol abrió los ojos. El silencio era absoluto, el tiempo suspendido. No pensó, no razonó, no dudó. Simplemente movió las manos hacia los brazos de la silla y con una lentitud reverente empujó hacia abajo. Al principio, nada, pero luego un leve temblor en las rodillas, otro más. Y de pronto una fuerza que no era suya, pero tampoco ajena, se encendió dentro de ella. Respiró hondo y se puso de pie. El mundo pareció detenerse. Las piernas, frágiles como ramas recién brotadas, temblaban bajo su peso, pero la sostenían. Marisol soltó la silla. Dio un paso. Uno solo, luego otro, cada uno más firme, más real. No era un sueño. «Virgencita», susurró, «¿es esto lo que sentiste cuando supiste que ibas a cambiar el mundo?» Al otro lado de la puerta, Lucía esperaba. El padre Nicolás caminaba nervioso de un lado a otro. «No debería haberla dejado sola», decía.
Está muy sensible. Esto puede... Pero se interrumpió. Un sonido provenía de la sacristía. No era un grito ni una súplica, era el leve golpeteo de pies descalzos sobre el piso. Lucía corrió hacia la puerta, empujó. La escena la dejó sin aliento. Marisol caminaba hacia ella. Con pasos cortos, temblorosos, pero llenos de una luz imposible de negar. «Mamá», dijo la niña con voz trémula, «estoy caminando». Lucía cayó de rodillas. El llanto la desbordó sin permiso. Se tapó la boca con las manos, como si no pudiera creer lo que veía. El padre Nicolás, paralizado, se llevó una mano al pecho. ¡Santo Dios! Marisol corrió, sí, corrió, hacia su madre y la abrazó. Ambas cayeron al suelo envueltas en llanto, risa y gratitud. El sacerdote, aún sin palabras, caminó hacia la imagen de la Virgen. Le temblaban las manos. «Perdóname, por mis dudas», murmuró. Doña Remedios entró poco después. La escena le robó el aliento, pero no dijo nada. Solo se arrodilló con las manos al cielo. La tormenta había cesado. Y en su lugar, el sol comenzaba a filtrarse por la cúpula rota, iluminando justo donde Marisol yacía abrazada a su madre. Una luz dorada, tibia, envolvente. En ese momento, San Jacinto del Río volvió a respirar. No como antes, no como siempre, sino como después de presenciar lo inexplicable. Un milagro. La noticia se esparció como el fuego en el monte seco. Para el amanecer siguiente, medio San Jacinto del Río ya hablaba de lo que había ocurrido en la sacristía. Algunos lo decían con certeza, otros con incredulidad, pero todos lo repetían con una mezcla de miedo y asombro. La niña Jiménez, la que nunca caminó, se levantó sola. Dicen que fue después de tocar la imagen de la Virgen. Pero si la vimos en la procesión, no podía mover ni un pie. Mientras tanto, en la casa de los Jiménez, la atmósfera era otra. No había alboroto, no había celebraciones ruidosas, solo un silencio reverente, interrumpido por pequeñas carcajadas, lágrimas inesperadas y miradas largas llenas de emoción. Lucía no dejaba de observar a su hija como si temiera que al parpadear todo desapareciera. «Camina despacio, mi amor», decía cada vez que la veía dar un paso. «No te preocupes, mamá», respondía Marisol con dulzura. «No tengo prisa, tengo toda una vida por delante». Teresita llegó corriendo con los ojos vidriosos. «Es verdad, lo supe cuando lo escuché, pero tenía que verte. Tenía que verlo con mis propios ojos». Marisol la recibió en la entrada, dio 3 pasos firmes y la abrazó con fuerza. Ambas lloraron, luego rieron, luego lloraron otra vez. «¿Cómo te sientes?», preguntó Teresita con la voz entrecortada. «Libre». El padre Nicolás llegó poco después, aún con su sotana empapada de la noche anterior. No dijo palabra durante varios minutos, solo la miró. Luego se arrodilló frente a Marisol. «Gracias», dijo sin mirarla directamente. «No por lo que hiciste, sino por recordarme lo que había olvidado». Marisol lo ayudó a ponerse de pie. «A veces uno solo necesita escuchar una vez para volver a creer, ¿verdad, padre?». El sacerdote asintió, con los ojos llenos de lágrimas. El doctor Márquez también llegó, no por rumores, sino porque sentía una responsabilidad personal. Era su paciente desde bebé. La había visto crecer. Sabía cada diagnóstico, cada análisis, cada palabra escrita en cada expediente. «¿Puedo examinarte?», preguntó con respeto. «Claro que sí, doctor. Ya no me duele que me revisen. Ahora entiendo que solo querían ayudar». La exploró con cuidado, con manos temblorosas. No encontró explicación, ni médica, ni lógica, ni siquiera estadística. El cuerpo de Marisol no debía sostenerse, y sin embargo ahí estaba firme como la fe que la había sostenido por años. «No hay forma de explicar esto», murmuró casi para sí mismo. «No hay antecedente, no hay registro. Esto simplemente no puede ser». Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro. «Pero es». El doctor levantó la vista.
Encontró los ojos de Lucía y por primera vez en años bajó la cabeza sin argumento alguno. Doña Remedios los observaba desde el corredor. En sus manos tenía su rosario viejo, el mismo que había usado durante décadas. A veces, dijo con voz serena, los milagros no vienen a desafiar la ciencia. Vienen a enseñarle que no todo debe ser entendido, solo aceptado. Esa tarde, Marisol salió a caminar por la plaza. Cada paso era una afirmación. La gente se detenía. Algunos lloraban, otros aplaudían, muchos se arrodillaban. Pero ella no caminaba para ser adorada, caminaba para agradecer, y en cada paso llevaba consigo no solo su promesa, sino los sueños de todos los que alguna vez pensaron que lo imposible era solo una palabra más. El lunes por la mañana, la escuela primaria de San Jacinto del Río parecía otro lugar. Los pasillos, usualmente tranquilos, hervían de murmullos. Los niños se agrupaban en círculos, los maestros hablaban en voz baja, y algunos padres se asomaban por las ventanas como si esperaran ver aparecer a una estrella de cine. Pero no era una celebridad, era Marisol, caminando. «¡Ahí viene!», gritó una niña. «¡Camina de verdad!». Marisol entró al aula con pasos firmes. El salón quedó en completo silencio. Todos se quedaron quietos, hasta que Teresita rompió el hechizo. «Es ella. Yo lo vi primero, y también lloré». Las risas estallaron. El maestro Ramiro se acercó con la voz quebrada por la emoción. «Bienvenida, Marisol. Este es tu lugar, siempre lo ha sido». Ella asintió con una timidez serena y se sentó por primera vez en un pupitre sin ayuda. Mientras tanto, en el pueblo, los adultos no hablaban de otra cosa. El milagro se convirtió en tema central en la tienda de Don Chuy, en la panadería, en la peluquería. Algunos lo relataban como si lo hubieran presenciado. Otros mantenían distancia tratando de no caer en exageraciones, pero todos, sin excepción, sentían algo en el pecho que no podían ignorar. En la iglesia, el padre Nicolás organizó una misa especial para agradecer, no por el milagro en sí, sino por lo que había despertado en la comunidad. «Lo que ha ocurrido», dijo desde el púlpito, «no es solo un signo divino, es una semilla, y depende de nosotros si florece o se olvida». El templo estaba lleno, incluso personas que no iban a misa hacía años asistieron. En los bancos delanteros, Marisol se sentó con su familia. Al verla rezar de pie, muchos rompieron en llanto sin pudor. «Nunca pensé vivir para ver algo así», susurró una anciana. «Es como si la fe hubiera vuelto a este pueblo». Esa noche, en casa, Marisol dibujaba en silencio. Hacía un bosque con árboles altos, un río limpio, un cielo abierto. En medio, una niña con vestido blanco y una flor en la mano. «¿Qué haces, hija?», preguntó Lucía. «Es mi promesa», respondió sin dejar de pintar. «Pronto voy a visitar a los enfermos. Ya sé a quienes quiero ver primero». Doña Remedios la miró desde su rincón, con una sonrisa tranquila. Cuando uno recibe un regalo así, lo mejor que puede hacer es compartirlo. Lucía se sentó al lado de su hija y la abrazó. Por primera vez en muchos años, sintió un alivio completo, no solo porque Marisol caminaba, sino porque la niña no había cambiado. Seguía siendo la misma alma bondadosa, humilde, fuerte. «¿Tú crees que esto va a seguir creciendo?», preguntó Lucía. «¿Qué cosa?». «La fe de la gente». Marisol se encogió de hombros. «Eso depende de ellos. Yo solo sé que la esperanza camina. Y ahora yo también». La imagen de la Virgen fue colocada nuevamente en su altar, después de ser restaurada. Se limpió con sumo cuidado, pero nadie quiso borrar las marcas de agua en su manto. Dijeron que eran parte del milagro, parte del momento que nadie quería olvidar. El padre Nicolás encendió una vela frente a la imagen y murmuró que lo que empezó aquí no termine nunca, y mientras las luces del pueblo se apagaban una a una, Marisol escribía en su cuaderno una frase que repetiría muchas veces en los días que vendrían: «Caminar no es moverse, es avanzar con el alma».
La sala del consultorio del doctor Márquez olía a desinfectante y café recalentado. En su escritorio, una carpeta abierta contenía todos los estudios clínicos de Marisol desde que era bebé. Diagnósticos, resonancias, informes de especialistas y un sinfín de frases subrayadas en rojo que decían lo mismo una y otra vez. Movilidad permanente nula, ausencia de respuesta neuromuscular, sin evolución favorable. Frente a él, Lucía esperaba en silencio. La acompañaba el padre Nicolás, que había insistido en estar presente, no como sacerdote, sino como testigo de algo que ninguno de los tres lograba entender por completo. «Los resultados no han cambiado», dijo al fin el doctor. «Ni siquiera hemos hecho nuevas pruebas, porque no hay explicación posible. Nada en los antecedentes médicos de Marisol permite entender lo que sucedió». «¿Y qué dice usted como médico?», preguntó el padre con voz pausada. Márquez respiró hondo. «Que lo que pasó no entra en ninguna categoría médica. Es imposible, inexplicable, y sin embargo, es real». Lucía mantuvo la mirada fija en él. «Entonces, continuó él, tal vez no todo deba explicarse con ciencia. O tal vez la ciencia, en su humildad, deba aceptar que hay cosas que aún no comprende». Un silencio reverente se apoderó del cuarto. Afuera se oían los pasos de los pacientes esperando su turno. Pero ahí dentro, el tiempo parecía suspendido. «¿Y usted cree en los milagros, doctor?», insistió el padre Nicolás. El doctor guardó silencio por varios segundos. «Antes, no. Pero ahora, creo que el cuerpo humano tiene misterios que nos superan. Y si a eso le llaman milagro, entonces sí. Tal vez he presenciado uno». Lucía se llevó una mano al corazón. No necesitaba más, no una explicación científica ni una validación. Solo ese reconocimiento. Lo que vivieron no era producto de la fantasía, ni de la sugestión, ni de un error. Era real. Mientras tanto, Marisol había empezado a recibir cartas. Niños de otros pueblos escribían pidiéndole consejos, contando sus propios dolores. Algunas cartas venían con dibujos, otras con estampas de la Virgen y unas pocas, con confesiones que hacían llorar a su madre al leerlas en voz alta. «Dice que su hermanito está en silla de ruedas, como yo estuve», dijo Marisol, mientras leía una. «Y que él también cree que un día va a levantarse». «¿Y tú qué le vas a contestar?», preguntó Teresita. «Que no se rinda, que camine con el corazón, aunque sus piernas aún no lo hagan». Los domingos, después de misa, Marisol empezó a visitar a los enfermos del pueblo. Con un cuaderno en mano, tomaba nota de sus nombres, sus historias, sus peticiones. Los escuchaba sin prisa, les daba la mano. Y antes de irse, les dejaba una oración escrita por ella misma. «¿Y tú qué sabes de rezos?», le preguntó un señor mayor en tono burlón. «No sé mucho», respondió con una sonrisa, «pero sé que cuando alguien cree por ti, algo dentro se mueve. A veces lento, pero se mueve». El padre Nicolás desde lejos la observaba. Ya no dudaba, ya no temía que lo acusaran de alimentar falsas esperanzas. Había entendido que la esperanza no es una promesa de resultado, sino una manera de vivir mientras se espera. Esa noche, en el altar de su casa, Lucía colocó una nueva veladora frente a la imagen de la Virgen, y mientras la llama bailaba en la penumbra, murmuró: «Gracias, no solo por lo que hiciste, sino por enseñarnos que cuando se camina con el alma, nada es imposible». La plaza del pueblo parecía distinta. Los rayos del sol iluminaban los rostros de los vecinos que caminaban con un aire de expectativa. Marisol ya no solo caminaba dentro de su casa, ahora recorría las calles, saludando a quienes encontraba, escuchando sus historias, ofreciendo palabras de aliento. Cada paso que daba era una señal de vida, pero también de esperanza. «Mira, mamá», exclamó Teresita. «Está saludando a don Ernesto, aunque nunca había hablado con él». Lucía sonrió, con lágrimas contenidas. Su hija no solo había recuperado la movilidad, sino la capacidad de tocar los corazones de todos a su alrededor. «Es increíble cómo cambia la gente cuando alguien cree»,
dijo doña Remedios mientras seguía a distancia. Y no se necesita nada más que un ejemplo. Marisol continuó su paseo. Se detuvo frente a la casa de la señora Pilar, que llevaba semanas sin salir. La anciana estaba sentada en el corredor, con los ojos bajos, como si la vida le pesara demasiado. La niña se acercó y le tomó la mano. «Hola, señora Pilar, quiero enseñarle algo». La anciana levantó la vista, sorprendida. Marisol extendió los brazos, caminando hacia ella con pasos firmes, luego retrocediendo unos cuantos y volviendo a acercarse. Cada paso era un mensaje silencioso. La fe puede mover incluso lo imposible. «No puedo creerlo», susurró la señora Pilar. «No solo caminas, sino que traes alegría». «Eso es lo que quiero hacer», respondió Marisol con sencillez. «Que nadie se sienta solo. Que nadie piense que no hay esperanza». Más adelante, Marisol visitó la casa de un niño con discapacidad motriz. Se sentó junto a él, le contó historias y al final le tomó la mano y dijo: «Un día tú también caminarás, pero mientras tanto, camina con tu corazón». En el camino de regreso, los vecinos comenzaron a notar algo más. La comunidad estaba cambiando. Algunos hombres que antes caminaban con resignación en sus tareas agrícolas, ahora ayudaban con más entusiasmo a sus hijos o vecinos. Las madres, inspiradas por la valentía de Marisol, comenzaron a reunirse en talleres, a crear redes de apoyo. Incluso algunos jóvenes que habían perdido la esperanza en sus estudios regresaron a la escuela. Lucía caminaba detrás de su hija, observando cada gesto, cada sonrisa que recibía. No había palabras que describieran la mezcla de orgullo, gratitud y alivio que sentía. «Mamá», dijo Marisol mientras se detenía frente a la iglesia, «quiero que la Virgen vea todo esto, que sepa que su regalo no se desperdicia». Lucía asintió con los ojos brillantes. «Lo sabe, hija, lo sabe». Al entrar a la iglesia, Marisol pasó frente a la imagen de la Virgen. Su mirada era firme, clara, agradecida. Tocó suavemente el manto azul, como quien reconoce un pacto cumplido. «Gracias por confiar en mí», susurró. «Te prometo que seguiré haciendo el bien, aunque mis pasos sean cortos». Doña Remedios, que estaba detrás, dejó escapar un suspiro profundo. «El milagro no es solo caminar», dijo. «Es abrir caminos para los demás». El padre Nicolás, desde el altar, observaba la escena. Sus dudas habían desaparecido. Su fe se renovaba al ver cómo cada acción de Marisol inspiraba a otros. No se trataba solo de un milagro físico, sino de un movimiento silencioso que tocaba almas. La luz del atardecer bañaba la plaza y la iglesia. Los rayos dorados iluminaban a Marisol mientras caminaba hacia la salida, saludando, sonriendo, abrazando. Cada paso resonaba más allá de sus piernas, tocaba corazones, despertaba voluntades, fortalecía sueños. Y en cada mirada que encontraba, Marisol comprendía que su milagro no era solo suyo, era de todos los que creyeron, todos los que ayudaron y todos los que aún lo harían. El amanecer de San Jacinto del Río estaba teñido de un dorado suave, como si el cielo mismo celebrara lo ocurrido. La plaza y las calles respiraban un aire distinto, lleno de esperanza y armonía. Los vecinos salían temprano, sonrientes, algunos llevando flores, otros simplemente caminando, con una ligereza que hacía meses no sentían. Todos recordaban con reverencia lo que había sucedido con Marisol. Su milagro había tocado a todos. Marisol, acompañada de su madre y Teresita, salió a recorrer la plaza. Sus pasos eran firmes, claros, cada uno transmitiendo una fuerza invisible que se expandía más allá de su cuerpo. Saludaba, sonreía, escuchaba, abrazaba. Cada gesto suyo parecía encender algo dentro de quienes la rodeaban. No era solo un movimiento físico, era un eco que despertaba voluntades dormidas. «Mamá, quiero que todos vean que se puede», dijo mientras se acercaba a un grupo de niños que la miraban con asombro. «Que la esperanza no se pierde, incluso cuando parece imposible». Lucía la observó con el corazón lleno.
Su hija había transformado su limitación en un mensaje de vida para todo el pueblo. Sus lágrimas, mezcladas con sonrisas, eran un homenaje silencioso a la fe, al amor y a la perseverancia. La gente se congregaba alrededor de la iglesia. Algunos habían venido solo para presenciar a la niña que había hecho posible lo imposible. Marisol avanzó hacia la Virgen de la Esperanza, que reposaba en su altar restaurado, con el manto todavía mostrando las marcas de la tormenta. Tocó suavemente el borde del manto, y una calma profunda llenó el lugar. No necesitaba palabras, el gesto era suficiente. «Gracias», susurró, «por confiar en mí, por darme fuerza y por enseñarme que los milagros no solo se ven, se sienten». El padre Nicolás, de pie cerca del altar, sonrió con los ojos húmedos. «El milagro no termina aquí», dijo. «Vive en cada corazón que ha sido tocado por tu ejemplo, Marisol, en cada paso que damos hacia la bondad y la fe». Doña Remedios se acercó, sosteniendo el rosario en las manos, y susurró: «Nunca olvides que caminar no es solo moverse, es avanzar con el alma. Y tú, pequeña, has enseñado a todos cómo hacerlo». Los vecinos empezaron a acercarse, algunos tímidos, otros con alegría abierta. Cada uno ofrecía abrazos, palabras de gratitud, flores. Marisol los aceptaba con humildad, consciente de que su paso había abierto caminos de esperanza, pero también que la responsabilidad de mantenerlos requería amor y compromiso. «Quiero que todos los niños que no pueden caminar sepan que la esperanza siempre existe», dijo con firmeza. «Que la fe no se mide por lo que haces con el cuerpo, sino por lo que haces con el corazón». Lucía sostuvo su mano. Teresita la miraba con ojos brillantes, emocionada. Y mientras el sol subía, iluminando el rostro de la niña, algo en la plaza cambió para siempre. Ya nadie veía a Marisol como la niña que antes estaba limitada, sino como la que había enseñado a caminar con el alma. Al caer la tarde, Marisol regresó a casa. Se sentó frente a la Virgen, ahora completamente restaurada, y colocó un pequeño ramo de flores que había recogido en el camino. «Prometo seguir caminando», murmuró. «No solo por mí, sino por todos los que necesitan creer que lo imposible puede ocurrir». Lucía, con lágrimas y sonrisas mezcladas, abrazó a su hija. «Siempre te acompañaremos, mi amor. Cada paso, cada gesto, cada milagro es nuestro también». La luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando la imagen de la Virgen y la sonrisa de Marisol. Afuera, el pueblo respiraba un nuevo aire, uno lleno de esperanza y fe renovadas. Y en ese instante quedó claro: el milagro no era solo de la niña, era de todos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte la esperanza. Y no te vayas sin ver el siguiente video recomendado en pantalla. Tu próximo milagro puede estar a un clic de distancia.